Hola, buenas tardes. Mi nombre es Kevin. Voy a empezar hablando del derecho mercantil, em, hablando de su definición, primero que todo. Y pues bueno, entonces el derecho mercantil a lo largo de la historia pues ha recibido varias definiciones que pueden ser muy similares, pero que tienen ciertas diferencias según el actor que las haya dado. Algunas de estas definiciones pueden ser como las que vemos ahorita en la presentación, que pueden ser conjuntos de normas jurídicas de comercio, derecho de los comerciantes, derecho de los actos de comercio, derecho de los actos de comerciantes, cosas y actos de comercio, y como se ha ido llamando en la actualidad más que todo, que es el derecho del empresario. Entonces, pues, a pesar de que de todas esas formas de explicar el derecho mercantil podemos entenderlo como la rama del comercio privado dedicada específicamente al comercio, la organización empresarial y los negocios sobre las cosas mercantiles. Y según esta definición es según el libro de Eduardo Paredes y Oliver Helber. Esto se puede considerar como la rama más importante del derecho internacional privado, ya que es el área en la que más se enfoca este derecho. En la historia tenemos que pues, se tiene conocimiento de que el comercio ha sido tan antiguo como nuestra sociedad y que inicialmente era llevado a cabo mediante trueques o intercambios. Y ya posteriormente, pues, o sea, por la tradición, las costumbres de los comerciantes, se fueron generando ciertos hábitos, ciertas reglas que no eran establecidas formalmente, pero eran seguidas por la mayoría. Ya en el Imperio Romano se formaron corporaciones y asociaciones de mercaderes y navieros para regular por sí mismos las operaciones que ellos llevaban a cabo. Y pues esto más adelante genera el concepto de ley mercantilista para generar reglas más adecuadas para el comercio. Esto era en Roma. Y lo que finalmente pues termina dándonos la lex mercatoria o la ley de los mercaderes, que fue creada por los mismos comerciantes y administrada o regulada por ellos mismos con tribunales propios y especializados en el área. Y pues ya esta puede considerarse la primera normatividad bien organizada y bien definida para las relaciones comerciales. Bueno, vamos a hablar aquí sobre la lex mercatoria, y pues se entiende que surge gracias a las crecientes demandas del comercio en Europa medieval y por la necesidad de los comerciantes de la época de tener una regulación que los rigiera a todos por igual, basándose en el uso y las costumbres, para evitar las confrontaciones y conflictos por la falta de regulación que existía en el tiempo. Pues fue impulsada por ellos mismos, por los mismos comerciantes que llevaban a cabo estas actividades. Esta era regulada, como mencioné anteriormente, por tribunales especializados y organismos de arbitraje también promovidos por ellos mismos. Ya ellos, pues, como se muestra en la diapositiva, ellos hicieron fue un conjunto de principios, reglas e instituciones, y pues su misión era como unificar todas las normas de todo el mundo, por decirlo así. En ese tiempo pues no había como tal bloqueos por naciones y ese tipo de cosas. Ya en la actualidad miramos que el derecho mercantil es la rama principal del derecho internacional privado, como lo habíamos mencionado inicialmente, y pues y los esfuerzos de esta área están puestos principalmente en la unificación de todas las normas de esta rama, debido a las problemáticas que se pueden presentar por las diferencias que hay entre las legislaciones de cada país. Y pues para estos objetivos existe un gran número de instituciones internacionales que buscan la cooperación para la generación de leyes universales que rijan al comercio internacional en todo el mundo por igual. Hay algunas de estas entidades son las que podemos ver en la pantalla, que pueden ser la Conferencia de la Haya, la Organización de los Estados Americanos y
y pues finalmente la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que esta comisión es el órgano principal jurídico del sistema de las Naciones Unidas, que está enfocado en el área del derecho mercantil internacional. Fue establecido por la Asamblea General en 1966 y se dedica pues para llevar a cabo los fines de ellos, que es reformar la legislación mercantil a nivel mundial, para que haya una armonización y unificación de las normas y evitar confrontaciones y conflictos que se pueden generar debido a las diferencias que existen entre los códigos de cada país. Y pues esta entidad formula esto lo hace ya por medio de leyes modelo de ellos, y como consejos, como recomendaciones que ellos hacen en las que se pueden guiar las legislaciones de cada país y aplicarlo a su normativa de comercio, para que pues sea algo estandarizado a nivel mundial. Y pues como lo acabé de mencionar, esto lo hacen por medio de una ley modelo, le llaman la ley modelo, que está formulada pues por esta comisión, y es por medio de esta que ellos muestran las leyes en las que se pueden basar los países para orientar y modificar su reglamentación comercial, y el procedimiento arbitral, que es el que vigila estas actividades. Y pues sí, básicamente bajo esta ley es que ellos se rigen. Muchas gracias. Bueno, muy buenas para todos. Mi nombre es Daniel Ariza y yo les voy a hablar un poco de la propiedad intelectual en el derecho internacional. Lo primero, por supuesto, pues es definir un poco qué es la propiedad intelectual, y eso es todo aquello que se refiere a las creaciones de la mente, desde trabajos literarios, artísticos, invenciones, hasta, por supuesto, todos los símbolos, nombres, marcas y sonidos usados en la actividad mercantil. Se divide en dos grupos principales: la propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial, la que recoge básicamente patentes, marcas comerciales, diseños industriales e indicaciones geográficas, y derechos de autor, todo lo que abarca las obras literarias, la música, los trabajos artísticos y arquitectónicos. Ahora bien, los derechos en la propiedad intelectual son aquellos que permiten que los fabricantes o creadores puedan ser beneficiados de su inversión en la creación de lo que sea que estén protegiendo. Vale anotar que la importancia de la propiedad intelectual se reconoce por primera vez en la Convención de París en 1883 y en la Convención de Berna 3 años más tarde. Hoy ambos de esos tratados los administra la OMPI, o en inglés la WIPO. Hay varios tipos de intangibles en la propiedad intelectual. Por supuesto están las patentes, que son pues todas aquellas protecciones para diseños, invenciones. Los derechos de autor y derechos conexos. No solo es importante hablar de los derechos de los creadores, sino de todos aquellos relacionados, como de las producciones musicales, de las fonografías. Las marcas de fábrica o de comercio, por supuesto, todo lo que conocemos hoy como trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Las indicaciones geográficas, que son aquellas tan famosas hoy en día por las denominaciones de origen. Los dibujos y modelos industriales sobre productos. Los esquemas de trazado, topografías de los circuitos integrados, que hace referencia básicamente a todos los dibujos 3D para una posterior fabricación. La protección de la información no divulgada y el control de las prácticas anticompetitivas en las licencias contractuales, el know-how de las compañías y toda aquella información sensible que se quiere proteger al momento de abrir la información a otras empresas para llevar a cabo un negocio. Las normas
que protegen la propiedad intelectual, pues básicamente es el curso de acción de la OMPI. La OMPI tiene 4 categorías de normas. De esto pues digamos que lo menciono un poco por encima porque ya les hablaré en detalle nuestro compañero Simón acerca de la OMPI, pero resumiendo son la categoría A, que habla de todas las normas de carácter general, en donde se, digamos, tratan todos los temas relativos a la documentación y a la información, y luego subdividen en 3 categorías por grupos: la B, que habla de todo lo relativo a las patentes; la C, que habla de lo relativo a las marcas; y la D, que habla de lo relativo a los diseños. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Paula Andrea Laverde y en este momento me gustaría hablarles un poco acerca de las normas de competencia en el derecho internacional. Bueno, primero que todo es importante hablar acerca del derecho de la competencia, que es una rama del derecho, prácticamente se ocupa de las leyes y normas que buscan asegurar que los mercados tengan una competencia efectiva. Esta rama del derecho prácticamente busca prohibir conductas que tengan como objetivo restringir la competencia y o dañar, por ejemplo, a los competidores, y trata de una especialidad que tiene origen en la política en contra de los trusts o los acuerdos entre empresas en los Estados Unidos. La preocupación principal de ese entonces era que en las empresas digamos, competidoras, se podrían coordinar acciones que tuvieran, digamos, el fin de crear un monopolio que pudiera aumentar los precios y restringir la cantidad vendida. Por lo que dentro del derecho mercantil, este derecho de competencia se encarga de regular el comercio a través de la provisión de restricciones ilegales, la fijación de precios entre empresas y la creación de monopolios. Sus objetivos pues radican principalmente entre promover la competencia entre las empresas que participan en un mercado, por supuesto fomentar la calidad de los bienes y servicios y asimismo garantizar los derechos de los consumidores. Ya directamente pues vemos cuáles son los elementos del derecho de la competencia. Esta prácticamente está conformada por 2 elementos diferentes, que son el derecho antimonopolio y el derecho de la competencia desleal. Entonces, en el derecho antimonopolio tenemos como objetivo que se prevenga y se sancionen todas las conductas que tengan como objetivo limitar la competencia sana en los mercados. Y entre esas conductas se encuentran lo que son, por ejemplo, los carteles, el abuso de la posición dominante cuando una nación tiene demasiado poder económico, o el control en el tema de fusiones. Este derecho antimonopolio investiga lo que son conductas que tienen que ver o podrían tener algún tipo de efecto negativo sobre el mercado y sobre los consumidores, más no investiga lo que son, por ejemplo, conductas que afecten a un solo competidor o a un solo consumidor en particular. Ya entramos también pues en la parte del derecho de la competencia desleal. Este es más ocupado de lo que son conductas anticompetitivas. Entonces, por ejemplo, independientemente de que tengan o no efecto en el mercado, se trata de impedir que las empresas usen malas prácticas para dañar a competidores y o consumidores. Entonces, esas conductas, pues digamos, podríamos poner, por ejemplo, lo que es la publicidad engañosa, la denigración, la confusión o explotación de una reputación ajena, o también pues busca proteger lo que son los derechos de los competidores y fomentar una competencia sana y limpia. Digamos que lo que podemos ver allí es que las subramas del derecho de la competencia comparten un objetivo único general, que es proteger la competencia, pero su enfoque es un poquito distinto. El derecho antimonopolio se ocupa de los efectos en los mercados, mientras que el derecho de la competencia desleal se ocupa del perjuicio sobre los competidores. Ya tenemos lo que son las normas de derecho internacional y privado en todo lo que son instrumentos de propiedad intelectual. Entonces, las disposiciones que tratan específicamente de las cuestiones que tienen que ver con derecho internacional privado son excepcionales. Hay un artículo que es directamente de la OMNI, que es como la entidad que regula todo el tema de derecho internacional privado, donde dice el artículo 5.2 que el convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas dispone de que la extensión de la protección, así como los medios procesales que se acuerdan al autor para la defensa de sus derechos, deben regirse exclusivamente por la legislación del país en el que se reclama dicha protección. Entonces, dentro de la Convención de Roma sobre la protección de los derechos está todo el tema de artistas, intérpretes o ejecutantes,
productores, por ejemplo, de fonogramas, organismos de radiodifusión, todo lo que son ejecuciones audiovisuales, etcétera. Ya directamente pues con esto se determinará si un tribunal tiene que ser, digamos, el competente para entender dentro de una controversia de propiedad intelectual en tema de derecho internacional privado, dónde estará ubicado ese tribunal, a su vez que podría verse, digamos, afectado por el tema de instrumento de derecho internacional privado, y es posible que los tribunales de más de un estado tengan jurisdicción para entender una controversia de este estilo, por lo cual pues es bien complejo en la práctica que el demandante pueda elegir un tribunal. Una de las cosas pues importante aquí es por supuesto que dentro de las normas de derecho internacional privado pues se busca afirmar la naturaleza territorial de los derechos de propiedad intelectual, se busca armonizar la legislación nacional en materia de propiedad intelectual a través de creación de estándares mínimos, y se busca por supuesto dispensar a los titulares extranjeros de propiedad intelectual un tratamiento tan favorable como lo es el dispensado pues por los mismos nacionales. Muchas gracias. Buenas tardes, mi nombre es Simón Estrella y voy a hablarles sobre los organismos de regulación internacional de la propiedad intelectual y del derecho mercantil. Vamos a empezar hablando por la OMPI, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, que básicamente tiene su función, como función principal, promover la protección de la propiedad intelectual en el mundo mediante la cooperación entre estados. Para esto administra varios tratados multilaterales que tratan los aspectos jurídicos y administrativos de la propiedad intelectual, y es muy importante porque también ha trabajado sobre la propiedad intelectual en comercio electrónico, que está en auge, sobre todo ahora en el momento de la pandemia. Tenemos también la UNCITRAL, que básicamente se encarga, digamos, es el órgano jurídico del sistema de las Naciones Unidas en la esfera del derecho mercantil internacional, ¿sí? Es la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional, que fue establecida por la Asamblea General en 1966 y fomenta la armonización y la unificación progresiva del derecho mercantil internacional. Sí, está integrada por 36 Estados miembros y se eligen para un periodo de 6 años y cambia la mitad cada 3 años. Tenemos también la Organización Mundial del Comercio, que fue fundada en el 95 en reemplazo del GATT, y básicamente se ocupa de las normas que rigen en el comercio entre los países. Para esto lo hace a través de los acuerdos de la OMC, que son reglas jurídicas fundamentales del comercio internacional y las políticas comerciales. Ayuda básicamente a través de esto lo hace a través de 3 objetivos, que son ayudar a que las corrientes comerciales circulen con máxima libertad, establecer mecanismos imparciales de solución de diferencias y alcanzar gradualmente una mayor liberalización. Tiene unos principios rectores que son, digamos, como su eje central. Tenemos luego la Cámara de Comercio Internacional, que, digamos, su importancia está en que brinda protección a las empresas de los diferentes países del mundo en lo que se refiere a las operaciones comerciales, que cada vez es más común la interdependencia entre naciones, y fomenta el comercio y la inversión entre las empresas del mundo en los distintos sectores. Esto lo hace a través de la recopilación y actualización de cláusulas comerciales internacionales y la elaboración de reglas y códigos de conducta empresariales que facilitan el intercambio, como los famosos Incoterms en términos de comercio internacional. Tiene este organismo también el Instituto de Derecho Mercantil Internacional, que se encarga de la formación y el intercambio de conocimientos y experiencia en cuestión de arbitraje, la Federación Mundial de Cámaras, que es la red mundial más grande de cámaras de comercio a través de las cámaras de comercio en cada país, y presta los servicios de resolución de controversias y los servicios de prevención de delitos comerciales. Tenemos luego la OCDE, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo. Esta se encarga básicamente de proporcionar información a los gobiernos sobre temas de desarrollo, economía y política social, a través de comparar experiencias, buscar soluciones a problemas comunes y trabajar conjuntamente en la coordinación de políticas locales y comerciales. Su importancia se debe a que favorece la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria que esté conforme a las obligaciones internacionales.
¿sí? Y finalmente tenemos el Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado, que básicamente se encarga de buscar la armonización del derecho internacional privado, cuyo propósito es el estudio de las necesidades y métodos para la modernización, armonización y coordinación del derecho privado entre Estados en temas de procedimiento civil, propiedad intelectual, mercado de valores y contratos, entre otros. Tiene unos principios y esos principios son un tema prácticamente obligado para los juristas y estudiosos del derecho de los contratos. Listo, para la segunda parte de la actividad, nosotros como grupo elegimos el joint venture como tipo de contrato. El joint venture también es conocido como empresa conjunta y consiste en la unión de dos o más empresas que pueden ser de diferentes países y diferentes continentes que se unen para formar una nueva empresa. Y o sea, lo que hacen estas dos empresas es compartir. Una pone conocimiento, la otra puede poner ciertos dinero u otro factor. Y pues tenemos un ejemplo como el de Sony Ericsson, que fue una unión entre Sony y la compañía Ericsson para fabricar teléfonos. Entonces estas compañías tienen una participación del 50-50 y cada una daba su conocimiento en ciertas áreas. Sony pues en lo que era aparatos electrónicos y Ericsson más que todo en comunicaciones. En aspectos generales de este tipo de contrato, pues como lo acabé de mencionar, las empresas proporcionan ciertos conocimientos o ciertas tecnologías. Tiene como ventaja que pues, la empresa extranjera se puede beneficiar del conocimiento del mercado de la empresa local, y esto también hace que los costos sean mucho más bajos, como si entrara esta empresa extranjera directamente a trabajar por sí sola en un país extranjero. Y pues que en algunos países generalmente no se puede, algunos países no dejan ingresar así como hacía una empresa. Entonces es una unión que pues permite entrar a trabajar en estos países. Bueno, en la parte del contrato nosotros decidimos hacer un contrato tipo joint venture. Para el contrato debemos tener muy presente primero los datos de identificación de las partes que intervienen, el objeto del contrato, que es por supuesto de dónde y cómo se desarrollará el proyecto de manera conjunta. Adicionalmente, pues todo lo que compete a aportes de los contratantes, lo que son dinero, bienes, servicios, estrategias y entre otros. También todo lo que compete al tema de distribución de los riesgos y las utilidades del proyecto, al igual que la duración del contrato y las obligaciones de cada una de las partes. Directamente cuando iniciamos el contrato decidimos escribirlo con sociedad de dos empresas distintas, que serían Tipman Sports, una empresa americana dedicada a todo el tema de armamento de letalidad reducida, y Tango Colombia, una empresa de seguridad colombiana pues que busca o intenta traer directamente este tipo de mercancías al mercado colombiano. Se suscribió como tal el contrato en Bogotá, Colombia, de manera de joint venture. Tuvimos primero en cuenta que el objeto del contrato sería todo lo que es el tema de distribución del mercado en cuanto a civiles, mercado de Fuerzas Armadas y seguridad privada, en todo lo que compete a comercializar, distribuir y capacitar directamente pues al posible grupo objetivo de este contrato. También pusimos todo el tema de validez, que sería durante 12 meses a partir de la fecha de la firma, pero teniendo en cuenta que se va a renovar automáticamente si ninguna de las partes hace directamente algún tipo de cancelación dentro de los primeros 30 días posteriores a la terminación de la fecha del contrato. Adicionalmente, las partes decidieron hacer un aporte inicial de $15,000 para iniciar este proyecto, y la participación de cada una de las partes será del 50%, donde asumirán todo el tema de obligaciones en costos, gastos, utilidades y pérdidas, al igual que todo lo que compete a tema de merchandising, publicidad y como tal eventos y capacitaciones. También entra en la parte del artículo 5, que indica que justamente todos los operadores tendrán control conjunto sobre las operaciones y actividades que consideren necesarias para una técnica eficiente y económica del mismo contrato. También tenemos el tema de la confidencialidad de la información, por supuesto. En el artículo 6 indicamos directamente que se confiere todo el tema de confidencialidad a la fabricación, a los métodos, a los diseños y a los equipos como tal. Solamente si alguna de las partes directamente deja una constancia escrita que diga que autoriza difundir este tipo de información.
Adicionalmente, en el artículo 7º mencionamos todo el tema del encargado del proyecto, quien va a liderar directamente este tipo de iniciativa. Y por último, también el tema de comunicaciones, que serán de manera virtual, tradicional, a través de medios tecnológicos y certificada por correo electrónico. Bien, en otro artículo incluimos particularmente que los bienes y todo el dinero y demás que aporten para la contratación de este contrato, para el perfeccionamiento de este contrato, deben estar libres a las limitaciones, tanto en temas jurídicos como libres de limitaciones al dominio, cautelas judiciales y demás, ¿sí? En otro artículo se incluye que una vez terminado este contrato o el tiempo que se estableció el contrato, se procede a la liquidación y obviamente se repartan entre las partes lo que se adquirió o los bienes que se adquirieron dependiendo de lo que cada uno aportó. Otro artículo establece, digamos, para efectos de pleitos y también para efectos de perfeccionamiento del contrato, las leyes que se deben tener en cuenta, independientemente del domicilio que se establece para este tipo de contrato. Y tenemos en el siguiente artículo establecido la solución colaborativa de conflictos. Para esto se establece que primero se hará de una forma colaborativa, pero en caso de que no se llegara a ningún acuerdo o no se pudiera solucionar de esta forma, se establece otros mecanismos como el arbitraje, ¿sí? Y para eso establece, digamos, la forma en que se debe hacer, los documentos que se deben presentar, con qué instituciones se deben hacer también esa forma, la asistencia de esa forma colaborativa, que sería con una clínica jurídica o un consultorio jurídico de una universidad del país en donde se establece. ¿Listo? Y bueno, unos tiempos que se dan para que esto se resuelva. En caso de no resolverse, como decíamos, iría al tema de arbitraje. ¿Listo? Y finalmente, bueno, tenemos la firma de este contrato que se dan entre los dos representantes legales de las dos compañías y cuyos datos están establecidos en el encabezado de este contrato, en la parte inicial del contrato, con su domicilio y demás información confidencial y con la información de las compañías también que hacen parte de este contrato, de las dos empresas que hacen parte de este contrato. Bueno, muy bien. Para el caso de la espina de pescado decidimos tomar un ejemplo que pues, no solo ocurre en Colombia, sino a nivel global realmente. Tomamos la marca Crocs como ejemplo de posición, digamos, dominante y un tanto abusiva, basándonos en la patente que tienen sobre el diseño de su tipo de calzado a base de inyección de caucho. Esto, pues, por supuesto, en términos generales, lo que ha hecho es que el resto de la industria se vea no solo, digamos, en posiciones complejas, sino también fácilmente catalogada de imitadores o en muchos casos de ilegales. Pues dado que se asumió que todo calzado inyectado en caucho se asociaba a la marca Crocs. Por supuesto, en términos de diseño, la exclusividad que tiene la patente hace completamente difícil para cualquier otro manufacturero de calzado de inyección de caucho operar. No solo operar, sino, como lo mencionaba ahora, una vez opere y salga con productos que no necesariamente sean iguales, ser clasificado como un imitador fácilmente. Esto, por supuesto, tiene unos temas relacionados de accesibilidad y de asequibilidad. Por supuesto, la oferta es limitada precisamente pues porque o tiende a ser, digamos, catalogada ilegal, o pues la gente tiende a irse a la marca originaria, en este caso Crocs, obviamente con unos costos elevados. Si podemos bajar ahí un poquito, ya, eso, perfecto. Materiales, la percepción del caucho, por supuesto, también tiende a degradarse un poco la percepción del caucho inyectado, principalmente por ese asocie que hay a la imitación y a la ilegalidad. En el tema de maquinaria, la industria sufre, por supuesto, pues porque estos son aplicativos con muchos usos, pero pues el calzado, como lo vamos a ver ahorita en el último ejemplo,
es uno de los grandes jalonantes de consumo de caucho en inyección y ante esta imposibilidad que está ejerciendo Crocs con su patente, pues desacelera el desarrollo de la maquinaria y de la industria en general. Lo decidimos enfocar específicamente en el sector salud, principalmente porque es un sector que necesita de este tipo de calzado para garantizar la inocuidad y la sanidad, digamos, dentro de las áreas de cirugía y en los hospitales, que son áreas bastante sensibles en cuanto a contaminación. Entonces siempre tratan de buscar este tipo de materiales para la dotación. Y por supuesto en lo que se termina convirtiendo es en que hay difícil acceso y costos elevados para poder garantizar la dotación en el sector salud. Por supuesto, eso nos lleva con gran, digamos, resumen de causas a un gran problema, que es que la industria del caucho, la industria manufacturera del caucho, especialmente el calzado, no tiene una oferta lo suficientemente amplia y no tiene, digamos, una regularización de precios debido a la baja oferta, porque Crocs como marca ha ejercido una posición dominante y un poco abusiva a través de su patente en el diseño del calzado.